Pero ya Bueno, señores, aquí estamos en nuestra mesa. Yo le estaba diciendo a mis invitados que no tienen que esperar que se les pregunte para intervenir en cualquier comentario que quieran hacer, aunque algunos ya son expertos en este tipo de mesa, otros todavía no. Eduardo, la pregunta que te planteaba Diana. Sí, la experiencia que ustedes han recopilado en República Dominicana sobre la normalización del abuso en nuestro país hacia los niños. Bueno, yo creo que primero hay que partir diciendo, poner este tema del maltrato en general en términos más regionales. República Dominicana tiene, digamos, está en un 63% de maltrato. Voy a explicar esto. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? 63%. Disciplina violenta se llama. O sea, el 63% de los niños son disciplinados de manera violenta. De manera violenta. Esto es un indicador que mide las encuestas de hogares. Aquí mi amigo Nelson es el experto, mide las encuestas de hogares y que pregunta no a los niños, sino a los padres, cómo disciplinan a los hijos. Ojo, no es lo que dicen los niños, es lo que están reconociendo los padres. 63%. Ahora, uno lo pone en el contexto de América Latina. Perdón, que quiere decir que es el 63% de los hogares que utilizan castigo físico y psicológico para disciplinar. Y en los hogares hay más de un niño. Claro. Por lo regular. Ahora, Estamos hablando de castigo, aquí no estamos hablando de violación sexual, no estamos hablando de... Ya vamos a llegar. Si hablamos solo de castigo, que vienen juntos los dos. Claro, Exacto, sí. Si hablamos solo de castigo, ¿no? de maltrato físico y psicológico, que puede ser, digamos, severo o no severo, depende del tema, y que además, como digo, está estandarizado a nivel internacional, uno puede compararlo. República Dominicana no es de los países que tenga el maltrato más grave. Hay, sobre todo los países del Caribe inglés, puede llegar a 70-80%, lo cual es tremendo. Pero hay países que están en América Latina en 35 y 40, o sea, sensiblemente más abajo en estos temas. Ahora, en esos términos, que no significa que sea normal o que esté bien que estemos en 63%. De todas maneras, significa que el país tiene un gran desafío y ahí CONANI tiene un trabajo interesantísimo en la hoja de ruta nacional contra la violencia. Dentro de ese espectro de violencia, probablemente de las formas más graves de violencia que existen en el país es la violencia sexual y la violencia de género, específicamente contra niñas y adolescentes. Y ahí vamos al tema del abuso. Efectivamente, ¿no? Cuando ya nos centramos en el tema del abuso sexual, cuando nos centramos en la explotación sexual, el tema cambia y es mucho más grave. No tenemos demasiadas estadísticas sobre eso. Eso iba a preguntar, ¿no? o sea... tenemos estadísticas de Procuraduría sobre denuncias, sobre todo del delito de seducción. Eduardo, es la mayor parte, yo creo que aquí hay una normalización, según lo que he visto, de la violación sexual en algunos sectores populares o vulnerables. Yo he tenido la oportunidad de trabajar y ver a niñas de 10 y 11 años que ya han sido violadas y no ha habido una denuncia. Es como si hubiera una subestadística que no estamos mencionando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar eso? Porque hay temor, porque a veces es un familiar que la ha abusado, que vive en el entorno, la mamá a veces lo sabe, o a veces está a cargo de ese familiar y no pueden decir nada porque están amenazadas de matar a la persona que está a cargo de ellas. Y esas niñas tienen que vivir con ese dolor y a veces salen embarazadas del tío, del abuelo, del papá, como me ha tocado verlo, del primo o de cualquier persona del entorno, pero no hay una denuncia. Bueno, lo primero que creo que hay que decir es como repetir lo que ha dicho la licenciada Olga. El Ministerio Público puede recibir esas denuncias de manera anónima. Aunque haya sospecha solamente. Aunque haya sospecha. Pero las niñas no lo saben. Pero los niños no lo saben. No lo saben. Y el entorno social tampoco lo sabe. Y además lo oculta. Exacto. Claro. Lo convierten en un secreto a voces. Todo el mundo sabe lo que le está pasando a ese adolescente, pero nadie quiere denunciarlo. Porque el adolescente provocó que pasara esa situación. Se justifica. Entonces hay una justificación. Bueno, eso lo esa realidad, eso lo ¿no? muestra mucho el estudio sobre matrimonio infantil que acabamos de sacar con la vicepresidencia. Exacto. Donde justamente habla de eso. O sea, una de las conclusiones de este estudio es que el matrimonio infantil, que digamos, dicho sea de paso, en la gran mayoría de los casos en realidad lo que hace es esconder casos de abuso sexual. De violación sexual. En estos casos... Pero no solamente matrimonio, la unión informal. O sea, dentro de lo que se llama matrimonio, estamos incluyendo todo, por supuesto. Sí. No, la minoría También. es matrimonio formal. Lo que la pasa gran es que mayoría son hay que hacer una diferenciación. para que la gente lo entienda. Para que quede claro. El matrimonio infantil es el contrato de matrimonio con una dispensa de alguno de los padres en el actual Código Civil, el Estado permite y reconoce para que esa menor contraiga matrimonio con cualquier persona que le lleve, no importa la edad que tenga.
Eso no va a prohibir, si nosotros eliminamos el matrimonio, no vamos a desaparecer las uniones, de hecho. Pero ya el hecho de que el Estado comience y avance hacia una prohibición de ese contrato donde realmente se anula casos de violación sexual, es una clara, yo creo que determinación hacia una política pública de protección. Claro, que no existe ninguna excepción. Que no existe en la que eso sea permitido. Quiero decir que precisamente ese es un tema que está en la palestra. Hay una reforma del Código Civil que contempla un conjunto de propuestas que UNICEF, CONANI y otras organizaciones, Plan Internacional, ha sostenido para eliminar, erradicar eso. Ahora bien, quisiera volver un poquito atrás con el tema de lo contemplativo y lo permisivo que se hace en estas situaciones en las comunidades, y obedece a un tema de que hay unos hábitos, prácticas y costumbres que en el tiempo se han convertido en la ley, en las reglas de juego. Y hay una estigmatización incluso del tipo de niñas, qué edad tiene, cuándo fue que ocurrió, donde la gente va proyectando la culpabilidad en su familia y en su entorno. Incluso ella se lo buscó. Y ahí quisiera decir qué estamos haciendo, porque hay un conjunto de iniciativas que de CONANI como órgano rector atacan varios puntos del problema. Primero, que eso de el uso de la violencia física, ya en el 2014 la ENOGAR evidenció con un 64.7 de padres que manifiestan usar eso como el instrumento consuetudinario de modelar la conducta de sus hijos. A la par con eso está lo que ocurre en la escuela, todo el tema del bullying y de la relación de poder del docente y el educando, de cómo se da. Y también hay un tema de los muchachos y muchachas que están bajo la tutela de alguna institución, porque hay un estudio mundial de violencia que caracterizó la violencia contra niños, niños y adolescentes en 4 grandes ámbitos, que incluye el institucional, en la que se realiza desde la oferta de servicio, incluso de protección, lo llamado a proteger. Muchachos abandonados en un orfanato mucho tiempo, que sabemos que entró y no sabemos cuándo sale. O sea, la violencia es una cuestión bastante compleja de verlo. Por eso nosotros tenemos, para el caso de la familia, una campaña nacional de promoción de crianza positiva. Al cierre del mes de abril, ya nosotros estábamos llegando a los 30.000 padres y madres que han sido certificados en el uso de buenas conductas y hábitos del buen cuidado de sus hijos. Ahí tratamos de darle a la gente aquí en lo que cree, y madres salen llorando en esos talleres y dicen: yo pensé que estaba reproduciendo un buen modelo de cómo me criaron a mí. Y la gente se confronta con esos hábitos y costumbres, pero también se le dan alternativas. De hecho, se le pone siempre el teléfono de dónde denunciar casos que ellos conocen, que son situaciones abominables como abusos sexuales delante de la comunidad de niñas, y eso lo llevamos a la zona turística con algunos extranjeros y el tema de la pero hay un detalle. O sea, a CONANI le llega todo eso. Ahora bien, no nos quedamos en la campaña, porque la campaña es una herramienta que incluso nos ha servido para calibrar un poco la opinión. Pues fíjense, la mayoría de la gente al final se siente muy comprometida con el cambio y alegan que no le habían dado la información. Cuando se les educa. Yo quería preguntar eso, porque estamos hablando de CONANI como órgano rector, pero no hay una política integral. Entonces, si lo hacemos desde instituciones de manera aislada, no vamos a tener resultados de manera colectiva. Entonces, no hay una educación sexual. Esa niña, cuando es abrazada por el tío, no sabe diferenciar si es un abrazo de afecto o un abrazo de acoso, donde se le está manipulando. Esa niña no sabe cómo orientarse ni cómo interrelacionarse con los demás niños. Esa niña no sabe que es una erección y la está viviendo cuando papá la agarra, la carga y hay una erección, y eso ya es abuso. Hay su falencia en la educación sexual, pero debo decirte, Faride, que existe esa política y se llama la Hoja de Ruta Nacional de Lucha contra la Violencia a Niños, Niñas y Adolescentes. Y es una estrategia multisectorial. Hay 14 instituciones comprometidas con eso, y cada una de ellas tiene un conjunto de actividades que implican el cambio incluso del manejo de algunos servicios. Por ejemplo, ¿le preocupaba a usted el tema del sector salud? ¿Qué pasa cuando un motoconchista lleva a la adolescente que fue abusada sexualmente? Viene la cola de motoristas detrás, llegan al dispensario y están pendientes de saber quién fue que lo hizo, más que qué está pasando con ella.
Hay una parte punitiva que le cae atrás al supuesto violador o abusador, pero luego nos preguntamos, ¿y qué pasa con la víctima 2 meses después? ¿Sigue yendo a la escuela? ¿Le están dando seguimiento? Ese problema se ha venido resolviendo con protocolos de trabajo, donde el médico tiene un tema ético de cómo manejar la información, cómo orientar a la familia, y se capacitan sobre eso. Pero lo más importante, para dar un paso más allá de la campaña, fue un hecho que salió en todos los medios el 5 de abril, mes de la prevención del abuso infantil. La presidenta ejecutiva, Kenia Lora, le entregó al presidente de la Cámara de Diputados, señor Camacho, un anteproyecto de ley para consagrar un programa nacional de promoción de crianza positiva, que tiene 2 grandes ejes de acción. Por un lado, el tema terapéutico que hay que atender de gente que maltrata y necesita ayuda. Nosotros hemos tenido casos de padres, en Higüey hubo un caso hace 2 años, de un señor que tomaba un cable eléctrico para golpear a un niño. Pero ¿qué se descubre? Que eran 3 niños y ese se supo por la escuela y las heridas en la piel. Cuando fuimos atrás, él tenía 2 más, igual maltratados, pero eso no iban ni siquiera a la escuela. Este señor era un paciente psiquiátrico, pero ¿cómo un caso nos lleva a una causa y cómo este señor, o sea, hay situaciones que hay que llevar a los abusadores, a los perpetradores a la cárcel, pero también hay otras situaciones donde hay que darle apoyo profesional, porque son personas que incluso replican un tipo de maltrato que recibieron. También, por supuesto, muchas niñas que están siendo madres a los 15, 16, 17 años. 11. No, pero yo por poner, porque esa de 11 no cría, pero la que empieza a criar a los 16, 15, 14 y la de 11 maltrata se muda con y uno de no 40. sabe, y maltrata. Sí, pero no es lo más frecuente. Vamos a hablar de lo que es más frecuente. Niños de 11 con hombres de 40. ¿Qué porcentaje de las niñas, por ejemplo, abusadas de los matrimonios infantiles son niñas de 11 con hombres de 40? Hemos encontrado casos legales, para seguir con lo que señala la señora diputada, no uniones tempranas, matrimonios formales de niñas de 12 años. El problema de esos, pero que no es solamente los matrimonios, que son los menos, es las uniones informales. No, por supuesto. De esas mujeres, de esas niñas que quedan embarazadas a esa edad y que empiezan a depender de ese hombre que es mayor, que puede tener 23, 25, 40 o 50, es que empieza a abusarla psicológicamente, la tiene como esclava sexual, como esclava del hogar, esa niña no progresa, no estudia y esa niña repite ese mismo ciclo sobre sus hijos. Ahora, yo quiero todo esto, perdón, que hemos hablado hasta ahora, nos dan signos de deficiencias, de falencias, de retos, de desafíos. Los 3 índices que hemos calculado para los 3 rangos de edad nos dicen precisamente eso. Se puntúa, se evalúa de entre 0 y 1, qué tanto se está cumpliendo los derechos. Y para que tengamos una idea, en el grupo de 0 a 5 años está en 0.46. O sea, está por debajo de la mitad. Por debajo de la mitad. En los derechos de los niños de 0 a 5 años. Exacto, en el cumplimiento de derechos. En la primera infancia. De 6 a 12 años estamos en 0.58, ligeramente por encima de la mitad. Por encima. Y en el de 13 a 17 estamos en 0.54, lo que quiere decir que tenemos todavía muchos retos y desafíos por delante, como lo expresa las inquietudes que estamos diciendo pero vamos a entrar de lleno con el tema del embarazo adolescente, porque ahí hay muchas experiencias que ustedes han podido recopilar, que han entrevistado niñas, que han hablado con ellas, y queremos saber lo que ellas expresan, lo que expresan esas niñas. Vamos a hacer esta pausa, pero también quiero que no dejemos de hablar de los jovencitos, porque nos preocupamos de las niñas, porque son las más vulnerables. Los jovencitos también son vulnerables, pero no solamente porque puedan quedar embarazados y críen, sino porque no tienen otra opción que meterse a la delincuencia. Muchas veces porque no tienen ningún tipo de apoyo y porque lo que están viendo alrededor es eso, precisamente. Ese problema es muy serio, porque esos son los que luego salen a delinquir y son los que hacen todas las barbaridades. Y antes de eso, aquí se conoce República Dominicana como un paraíso del turismo infantil de pedofilia. ¿Qué están haciendo en los centros más importantes? Sosúa, Boca Chica, todos los lugares donde todo el mundo sabe que se venden niños y niñas a extranjeros que vienen a este país solamente para eso. Y por internet.